Hola amigos de Página en Blanco, estamos acá con Sebastián Edelweiss, él es dramaturgo, también tiene una maestría en letras hispánicas en la Universidad de Illinois, no sé si es correcto, ¿sí? Y está estudiando un curso de dramaturgia en la Universidad de Yale y además está presentando un podcast que se llama El After Party para hablar justamente sobre temas de teatro a través de la Universidad de la UPC. Estudió en la Universidad Ruiz de Montoya, la Universidad Jesuita, y dime si es correcto todos estos datos que estoy diciendo, creo que sí. Y ahora estamos acá para conversar un poco acerca de su pasión por el teatro y también, por supuesto, de sus proyectos. Primero, bienvenido y cuéntame cuándo nació o cuándo crees que nació tu pasión por el arte, por las tablas. Hola, gracias por invitarme. Y sí, todo estaba correcto, solo que la maestría ahorita en Yale es en dramaturgismo, que es complicado porque en castellano no existe, pero ahí estamos. Eh, pero sí. ¿Cuándo empezó mi pasión por el teatro? Yo diría que me acuerdo de haber ido a ver Los Músicos Ambulantes de Iyachkani de niño, hace mucho tiempo, pero creo que la primera vez que me enamoré del teatro fue a los 14. Yo estaba en el colegio y me metí al taller de teatro con Alberto de Arasca e hicimos mucho ruido y pocas nueces. La experiencia me sacudió muchísimo. Entonces, esa fue la primera vez. Yo no sabía qué era el teatro, no sabía que me gustaba, no sabía cómo funcionaba, pero estuve aquí y fue maravilloso. Entonces, luego hice una obra más con Alberto en el colegio y luego cuando entré a la universidad teníamos un proyecto que se llamaba Sabatina. Y la Sabatina era básicamente, la universidad nos daba un pequeño presupuesto, nos daba un asesor que era Ramón García y hacíamos una obra de teatro en toda la universidad. Entonces teníamos la obra en los pasillos, en la cafetería, en la puerta, en la calle, en el auditorio, en los salones. Y creo que la experiencia me marcó tanto que bueno, aquí me quedé. Y bueno, por supuesto también los Iyachkani. Descubrir el trabajo de los Iyachkani fue fascinante. Ahora, tú has estudiado filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo te sirve la filosofía y cómo la combinas con las tablas? Digamos que no es común la asociación filosofía-teatro, sí lo es en literatura teatro o poesía teatro, pero de filosofía no había escuchado mucho. Cuéntanos un poco de cómo la filosofía te influye en lo que haces. Lo que a mí me pasó fue que cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en cuarto de secundaria, me parece, en el 2003, y no me falla la memoria, se entrega el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y a mí ese hecho me ha marcado, me sigue marcando todavía. Porque yo estaba en el colegio en secundaria y ese informe traía tantas preguntas sobre qué país teníamos, sobre qué país queríamos construir, sobre por qué la violencia, sobre cómo iba a ser el futuro, que para mí era bien importante estudiar algo que me permitiera involucrarme en eso y pensar un poco más en cómo hacerlo. Pero como tenía 16 años y no tenía mucha idea del mundo, se me ocurrió estudiar filosofía, Ujú. porque era mi manera de poder pensar todos estos problemas y yo quería ser profesor. El sueño de mi adolescencia era ser profesor, cosa que logré y sigo logrando. Pero ¿qué pasó? Que cuando hacía filosofía éramos siempre los mismos cinco gatos de siempre, discutiendo los mismos problemas y estos cinco gatos son mis mejores amigos, yo los adoro. Pero al mismo tiempo no era posible pensar un proyecto de país con las mismas personas todo el tiempo. Entonces, el teatro a mí siempre me ha servido para pensar en voz alta, para pensar en grupo, para pensar en borrador. Para hacer una obra de teatro para mí es una experiencia en donde nos juntamos y la gente va a decir, ya, ok, acá hay una serie de preguntas, acá hay una serie de ideas, acá hay una serie de experiencias, ¿qué hacemos con ellas? Entonces, es siempre para mí el teatro una experiencia de pensar en grupo y de vivir en grupo y de compartir en grupo y de estar en grupo un par de horas para luego poder seguir
elaborando juntos. Entonces, eso es así como llegué. Que sí, es una ruta rara, para mí también es rara, pero es un poco lo que la vida me fue llevando. Ahora, por lo que más o menos escucho, algunos por ahí se podrían confundir, o tal vez no, en pensar en que te gusta un arte comprometido, no sé si necesariamente comprometido con la política, pero posiblemente sí comprometido a nivel social o con las fibras sociales. ¿Es eso correcto? Sí, yo personalmente no estoy muy involucrado en la política institucional porque me desencanté como muchos peruanes, lo que no significa que no sea importante, lo que significa que para mí no es mi camino, porque mis experiencias con el Estado han sido complicaditas. Entonces, pero hay gente que la tiene que hacer y que la hace mejor que yo. Así que no sé si hablaría de un teatro político, pero sí definitivamente de un teatro social. Pero solo para aclarar eso, para mí un teatro social no tiene por qué ser aburrido, ni por qué ser denso, ni por qué ser problemático, sino que lo que hace un teatro social para mí, en mi práctica, es hablar de las cosas que nos importan, que nos mueven, que nos fastidian, que nos provocan, que nos entusiasman. En ese sentido lo veo muy social, en un Ujú. espacio de compartir. Hablemos de las cosas que nos enojan entonces. ¿Cómo ves al Perú en cuanto al teatro? ¿Cómo ves la industria peruana del teatro? Porque además es uno de los temas que tocas también en tu podcast, me parece. Entonces, no te puedes escapar de la pregunta. ¿Cómo la ves? Es una respuesta muy compleja porque, porque yo diría que si me he dedicado al teatro y sigo haciendo teatro por tanto tiempo, porque ya tengo cuántos, 12 años haciendo teatro, o sea, digamos, en teatros, porque antes hacía teatro en la universidad, pero desde que tengo más de 10 años haciendo teatro y es en buena cuenta porque a mí el teatro en Lima, quiero ser específico con eso, el teatro en Lima me ha movido mucho y me gusta mucho. Y quiero ser específico porque a veces decimos teatro peruano y hablamos de teatro limeño. Entonces, no quiero atribuirme el derecho a hablar por el país. No porque no me guste el teatro en provincia, sino porque no soy especialista. Conozco relativamente poco de todo lo que existe en el Perú. Entonces, ahí hay un amor tremendo de mi parte. Hay obras que me han cambiado la vida. Hay obras de Yuri Achkani, de Gonzalo Rodríguez Risco, de Eduardo Adriansén, de Mariana Daltaus, y puedo seguir enumerando, y de gente de mi promoción, Esteban Phillips, Mari Carmen Silva, Jano Clavier, Federico Abril y Jorge Basalar, entre muchos otros, muchos otros. Y al mismo tiempo siento que es una industria que tiene muchas dificultades para sostenerse. Por muchas razones, y habría que discutir mucho rato. Y creo que por eso, como tú lo has mencionado, existe el after party, porque creo que es un espacio, en mi caso, un espacio que yo amo mucho y que sin embargo siento que necesitamos seguir creciendo. No siento que hay que valorar y proteger lo que tenemos, pero que tenemos que seguir creciendo, tenemos que ser un teatro más inclusivo. Que sea un espacio más seguro para las personas que lo practicamos, un espacio más amable y un espacio más, sí, más diverso, que tenga espacio para más voces. Entonces, porque siento que es un medio al que es muy difícil de acceder y en el que es muy difícil también de encontrar un lugar. Entonces, sí, mi interés en el teatro peruano y la razón por la que hacemos el after party, como has mencionado, es porque me interesa mucho que sigamos creciendo y que sigamos pensándonos de una manera cada vez más nacional y más diversa y Ujú. que el teatro, podamos pensar un teatro más grande. Sí. Sí, teatro más Igual grande. ha venido la pandemia, ha venido a arrasarnos a todos de alguna u otra forma, algunos más que a otros, a los peruanos más que a otros. Y de hecho, una de las industrias más afectadas es justamente la industria cultural, que es lo que tú dices, una industria que estaba creciendo, pero
digamos, a duras penas, como podía, ¿no? Y, Ajá. y luego vemos ejemplos de países en Europa donde se ve o se toma a la cultura como si fuera algo de primera necesidad, que creo que es de primera necesidad, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia teatro pandemia, digamos, ¿no? ¿Has hecho alguna reflexión a raíz de esto? Es una pregunta compleja y estoy pensando bien cómo enfocarla, pero podría empezar diciendo que efectivamente dándote la razón y que la pandemia nos ha arrasado a todos. Y definitivamente algunos más que a otros, porque también sucede que mucha gente se ha enriquecido en esta pandemia. O sea que es muy problemático. Hay gente que ha visto su fortuna crecer mientras otra gente moría de hambre. Entonces, creo yo que la pandemia no solamente nos ha golpeado mucho, sino que también ha disparado las desigualdades de una manera atroz. Desigualdades que ya existían y que ahora en muchos casos se han aumentado. En el caso del teatro, definitivamente, porque lo que ha pasado con nosotros es que solamente podemos trabajar en un espacio físico. Y la pandemia ha hecho imposible que nos juntemos en el mismo lugar. Entonces, ha sido un golpe muy duro. Y ha sido un golpe muy duro además porque mucha gente que cuyos ingresos dependían mucho del teatro, han visto sus ingresos se han reducido muchísimo. Entonces, es muy grave. Es muy grave porque además no es una industria lo suficientemente sólida. No era una industria lo suficientemente sólida, era una industria que estaba creciendo, que se vio muy afectada por la guerra interna. Entonces, creo yo. Entonces, este crecimiento que se ha ido dando, siento que se ha golpeado mucho. Ahora, si bien esto es cierto, también creo yo que la pandemia es una oportunidad importante para repensar muchas cosas. Básicamente porque tenemos que, no quiero usar la palabra reinventarnos, porque ya tiene mucha carga, pero tenemos que repensarnos y tenemos que sentarnos a ver qué no estaba funcionando antes, porque hay cosas que no estaban funcionando antes. Y esto no para desmerecer el trabajo de mucha gente maravillosa. Yo admiro muchísimo a mis colegas. No creo que hayan estado haciendo un mal trabajo. Lo que creo es que, o que hayamos estado haciendo un mal trabajo. Lo que creo es que las condiciones en las que trabajábamos eran muy, muy precarias. Nos faltan presupuestos, nos faltan espacios, el Estado no se involucra, el sector privado tampoco, es muy difícil convocar público y además en una ciudad como Lima, con la cantidad de tráfico que hay, es muy difícil llegar al teatro, con la explotación laboral es muy difícil tener espacio mental para el teatro. Yo mismo que me dedico a esto y que me encanta el teatro, a veces no tengo energía, no tengo ganas. Y no porque el teatro esté mal, sino porque el trabajo, la situación laboral es muy compleja. Y también porque la situación económica es compleja. No todo el mundo puede permitirse ir al teatro regularmente. Yo no me puedo pagar no puedo pagar 4 horas al mes. En muchos casos es mucho dinero. Y para nosotros, para la gente que hace teatro es muy poquito. Entonces, lo que quiero decir es, creo que si alguna ventaja porque algo bueno hay que sacarle a esto, a pesar de que suene un poco contradictorio. Si una ventaja hemos tenido es que hemos tenido que pensar y aliarnos. Y he estado yo involucrado y han habido otras experiencias que no conozco de articulación muy fuerte, de juntarse a discutir, a trabajar juntos, a hacer propuestas, a hacer lecturas dramatizadas con gente en distintas provincias del Perú o en otros países. Entonces, creo que es una oportunidad importante yo estudio filosofía, así que me gusta pensar, para pensar cómo podemos crecer y qué cosas podemos hacer mejor. Estoy de acuerdo. Tú has dicho algo muy interesante, pero muy interesante, que es normal escuchar de parte de los artistas que se necesita apoyo del Estado, pero tú has dicho que también se necesita apoyo del privado. ¿Cómo involucrar al privado
en la cultura. Y yo creo que eso es más difícil que involucrar al Estado, porque finalmente al Estado le dices, oye, es tu obligación promover la cultura. Pero el privado, ¿qué le dices? ¿Cómo haces? ¿Cómo logras que el privado se involucre en la cultura? Insistiré que estas preguntas son complejas y que voy a meter la pata. Me reservo el derecho de decir una burrada, ¿ok? Porque no tengo una respuesta Pero, concreta, pero puedo decir esto. El teatro, como yo lo entiendo, nunca va a ser una actividad masiva. No puede. Por una cuestión muy sencilla. Un teatro grande, salvo el Gran Teatro Nacional, un teatro grande puede tener, salvo los teatros de gran formato, un teatro grande tiene 250 butacas, 300 butacas. Creo que el Teatro de la Pacífico es uno de los más grandes en Lima, puede estar fuera de lo que no es de gran formato, porque Pirandello entiendo que es más grande, pero no puede ser una actividad masiva, porque existe solamente cuando se da. Entonces es una industria que no puede, por su misma naturaleza, creo yo, atraer a millones de personas. Como alguna vez dijo Eduardo Adriansen en una frase que se me ha quedado grabada, una temporada exitosa no es ni siquiera un punto de rating. Entonces, en ese sentido, no podemos aspirar, creo, por la naturaleza de la chamba, a trabajar con presupuestos masivos ni con públicos masivos. Por lo menos, sí, por lo menos el tipo de teatro en el que yo hago, que no es el único, pero es el que yo hago. Ahora, ¿cómo involucrar al privado? Creo yo personalmente que el teatro te permite una cosa que no te permiten con tanta facilidad otros formatos, y es que la comunidad se involucre. Entonces puede ser que no alcances públicos muy grandes, pero puedes alcanzar públicos muy específicos. Y esto es muy importante porque en un país tan diverso como el nuestro, con tantas voces que tienen que ser escuchadas y que no lo son, el teatro permite un espacio de encontrarnos en el mismo momento, en el mismo lugar, hablar de cosas que de repente no afectan a millones de personas, o que no afectan así a millones de personas, pero que afectan muy específicamente a una comunidad, a un grupo de personas. Entonces, en ese sentido, para mí está su mayor poder social, en su especificidad, en su capacidad de poder nombrar de maneras tan directas y tan inmediatas las vivencias que tenemos. De repente no le interesarán a millones de personas, y todo bien, por eso hay que hacer mucho teatro, creo yo. Ahora, ¿cómo involucrar al sector privado y al sector público? Creo yo que de esta manera, identificando las necesidades y las oportunidades que tienen las comunidades específicas. De repente no es el lugar para que auspicie Coca-Cola o ¿cómo se llama? O Bacus, porque de repente es un público que no tiene el suficiente peso para industrias grandes. Pero quizás sí, el sector privado no solamente Telefónica y Coca-Cola, son también las pequeñas empresas, las empresas de la bodega del barrio, el restaurante del barrio. Permite involucrar y articular la economía local de una manera muy precisa si es que se hace bien. Es algo que yo recién me he dado cuenta, entonces por eso es que nunca lo he hecho bien. Pero estoy empezando a mirar cómo es posible articular redes locales, articular redes barriales, redes regionales, en lugar de, sí, o sea, apuntar a públicos muy específicos, con necesidades y oportunidades muy específicas. ahora, Sebastián Edelweiss ha hecho de actor, de guionista, de director. ¿En qué posición te sientes más cómodo? Bueno, ya no actúo, esa es una primera respuesta. Si yo me tengo que nombrar de una manera, yo siempre me voy a sentir más dramaturgo que otra cosa. Porque a mí me encanta escribir. Me gusta mucho imaginar universos y luego encontrar la manera de materializarlos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que a mí no me interesa tanto la manera en que la idea que mucha gente tiene del escritor, que se encierra en su cuarto, se pone a escribir, llega y dice, hola, esta es la obra. Eso a mí lo hago cuando hay que hacerlo, a veces toca, pero no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es llegar
a un colectivo y decir, hola, esto he hecho. ¿Qué pueden hacer sobre esto? O sea, que quieren sumarle, que quieren cambiarle, y se van armando conversaciones que son muy interesantes y que acaban siendo parte del proceso. Para hacer esto, yo tengo que ser director muchas veces también, para poder seguir creando y escribiendo con los actores, las actrices, los actuantes, para poder trabajar con el equipo, para poder ir generando una escritura colectiva, que es lo que a mí me apasiona. Y como a veces uno tiene que encargarse de producir, me encargo de producir porque a veces si no, no sale la obra. Entonces, yo, o sea, no es que en un mundo ideal solo escribiría y me iría a mi casa a dormir. En un mundo ideal haría lo que estoy haciendo, que es escribir sí, pero seguir escribiendo en colectivo y escribir en proceso y escribir con el equipo y con la audiencia. Entonces, y para eso hay que dirigir, producir, pensar, investigar, debatir. Creo que todo es parte de un proceso, menos actuar. Eso ya no hago porque lo hago muy mal. Ahora, ¿te gusta escribir? Eso significa que te gusta leer y además la pregunta es un poco sosa porque has estudiado filosofía. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Bueno, a mí en este momento particularmente de mi vida, puedo responderte que algunos de mis autores a los que estoy volviendo, con mucho pesar estoy volviendo a Vargas Llosa, que te puedo decir con mucho pesar, pero bueno, porque Vargas Llosa es un referente. Estoy releyendo a José Carlos Agüero, el autor de Los Rendidos. Estoy releyendo a Michel Foucault, que es uno de los pocos filósofos que me siguen cayendo bien. Eh, tengo en mi mesa de noche siempre a Tony Kushner, el autor de Ángeles en América, y yo vuelvo mucho a las obras de los dramaturgos peruanos que más me gustan, que son fundamentalmente Gonzalo Rodríguez Risco, Eduardo Adriancén, Mariana Altaus y la gente en mi promo que me gusta mucho, son muchísima gente, así que hablaría mucho rato. Pero está Caro Black, está Jano Clavier, está Esteban y Mari Carmen, que los mencioné hace un momento. Me gusta mucho el trabajo que hacen. Está Mario Sanata, está Daniel Zárate, y me gusta mucho volver a conversar con ellos, ellas. Creo que lo que más me gusta es la chamba que se está haciendo en nuestra comunidad y cómo esta comunidad se está ampliando. Y he descubierto hace poco a María Teresa Zúñiga, que vive en Huancayo, a Piero Miovich en Tacna y a Katiuska Pierina en Trujillo, cuyo trabajo me ha movido mucho. No los conocía hasta el año pasado. Entonces, sí, sobre todo gente peruana, al final del día siempre van a ser gente de la patria. Ya para ir cerrando, hagamos un pequeño ping-pong, ¿no? Y dime tres obras tuyas y al costado un adjetivo. Uy, a ver, te diría nunca estaremos en Broadway, un adjetivo inconclusa, porque la amo, pero siempre siento que le falta algo que nunca sé qué es, y ya van a ser 10 años ya. Otra obra mía es, bueno, ¿cómo te llamas? Ivy. Hasta que choque el hueso. No es un adjetivo, pero diré que me da muchísimo orgullo porque creo una de las obras más redondas que he escrito. Y luego diría El Rancho de los Niños Perdidos, que es una obra que me obsesiona mucho, a la que siempre vuelvo y la que ya la estrenamos, ya la publicamos, ya estuvo en escena y la sigo trabajando y cada cierto tiempo vuelvo, así que creo que está ahí, será mi eterno retorno. Muy bien, Sebastián. Cuéntanos dónde podemos encontrar The After Party y para qué tipo de público es, a quién invitas. Bueno, el After Party es el podcast que estamos haciendo con la UPC, que es un espacio que quiere servir para pensar en los problemas que nos están afectando y que quiere ser un espacio comunitario, abierto, democrático. Estamos en eso y la idea es que vaya creciendo cada vez más. Es complejo, pero ahí vamos. Se puede encontrar en el proyecto UPC Cultural,
donde hay además una serie de podcasts y de videos y de materiales interesantísimos que vale la pena darles una mirada. Listo, amigos, ya saben que si quieren escuchar conversaciones sobre temas como los que hemos hablado en esta entrevista, tienen que escuchar The After Party. Yo te agradezco, Sebastián, y esperemos juntarnos en alguna otra oportunidad sobre algún otro tema o proyecto que tengas en mente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.